Manzanillo, muerto encanto de mi vida, una rosa de Colima que adoro de corazón. Buenos días, el día de hoy les voy a platicar el tema de la birria de caguama al salpicón de atún, transformación y consumo en el puerto de Manzanillo. El contenido de la presente investigación está desarrollado en 7 puntos, que es introducción, marco teórico-metodológico y resultados. En los resultados vamos a platicar sobre Manzanillo de los años 60, la birria de caguama, de la birria de caguama al salpicón de caguama, la sobreexplotación gubernamental que se dio de 1972 a 1990, del salpicón de caguama al salpicón de atún y otras preparaciones de la caguama. Posteriormente haremos una pequeña discusión, una reflexión final y los agradecimientos. Pues bien, ¿cuál es el objetivo del presente trabajo? Pues es analizar el proceso de transformación y consumo de la birria de caguama al salpicón de atún en el puerto de Manzanillo. Bien, ¿dónde está Manzanillo? Manzanillo forma parte del estado de Colima, estamos en el occidente de México, tiene una franja costera que es la costa del Pacífico y contamos con 2 bahías, que es la bahía de Manzanillo y la bahía de Santiago. Para el marco teórico-metodológico utilizo el concepto de Cochin que Gut y Corona retoman de Mintz. Ellas desarrollan este concepto como una categoría antropológica para el estudio de la alimentación en México, tanto en el contexto rural como en el contexto urbano, mediante herramientas propias de la antropología y de la etnohistoria, con las técnicas del trabajo de campo etnográfico, lectura etnohistórica y fuentes históricas. Reconocen el dinamismo cultural e histórico con los nuevos patrones de alimentación presentes en todos los contextos con sus distintas particularidades y significaciones. También utilizo el concepto de Miriam Bertrand sobre la alimentación. Ella dice que si bien cubre una necesidad vital, es al mismo tiempo una manifestación cultural que está relacionado con todos los aspectos de la vida de los seres humanos, de un grupo humano. Las técnicas para esta investigación son las técnicas etnográficas desde una perspectiva EMIC. La perspectiva EMIC nos habla de ponernos en el papel de nuestro actor principal o de nuestros interlocutores, evitando tomar y hacer juicios de valor sobre el aspecto social que estemos investigando o estemos etnografiando. También utilicé medios audiovisuales como el video, como la grabación de voz y como la fotografía. Imágenes e información del Archivo Histórico Municipal del Puerto de Manzanillo, así como algunas técnicas que se utilizan también en el área de la gastronomía. Y bien, pues ¿qué es la caguama? Es una tortuga. Aquí a las costas de Manzanillo llegan 3 especies de tortuga o 3 especies de caguama, que es como los pobladores así la llamamos. La primera es la prieta, que es la Chelonia agasaza. Después tenemos la Dermochelis coriacea, que es la laúd, y por último tenemos la golfina. De esta se utiliza todo y es la Lepidochelis olivácea. De las anteriores se utiliza el aceite y la piel para hacer cinturones y zapatos. ¿Cómo era Manzanillo en los años 60? En cuanto al auge de consumo de platillos confeccionados con caguama, pues fue su mejor época, fue su época de oro. Los principales precursores de estas preparaciones y de estas elaboraciones pues fueron la mulata, el tacuache y Doña Concha. Con Doña Concha en específico hice mi trabajo de etnografía y la investigación que les estoy presentando, puesto que ella es la persona y su familia que decidieron participar y abrirme las puertas de sus negocios y de sus casas para platicar con ellos y saber un poquito más de la historia y transformación de la birria de caguama al salpicón de atún. Y bueno, pues la caguama llegó a ser tan apreciada que nada era desperdiciado. Tanto es así que el aparato reproductor de la tortuga se secaba al sol, se molía y se esparcía sobre los alimentos, pues se pensaba que daba virilidad a la persona que lo comía. También se utilizaba en preparaciones como carne asada, en salsa verde, en chicharrón, en carnitas. Para hacer el chicharrón se utilizaba lo que ya no se había consumido y se hacía una fritura profunda. Bien, ahora, la birria de caguama. Doña Concha es originaria de Sayula. Ella aprendió a elaborar ahí la birria de chivo y la birria de borrego. Ella lo hacía
con dos métodos. Uno era en un cajón que era de madera con unos tubos de metal que se rellenaban con carbón y adentro se colocaba la ollita con la preparación de la birria. El otro método era con ollas de barro, en donde se les ponía, se hacía baño María, se ponían 2 ollas de barro y se tapaban con masa para que hiciera la función de olla express. Ella lo preparaba al principio con chile guajillo, chile pasilla y algunos olorcitos, como ella les llama. Los olorcitos pueden ser comino, canela, laurel y sal. Ella no conocía la caguama, porque en Sayula pues no hay costa. Entonces cuando llega a Manzanillo y migra aquí con su familia para tener una mejor calidad de vida, pues decide empezar a innovar con el consumo de la caguama, con la elaboración de la caguama. Y ella cocinaba prácticamente todo. Se ayudaba de sus hijos, pues era una empresa familiar. Ella empezó vendiendo afuera de la casa ejidal del campesino en una mesita donde colocaba su ollita con la birria de caguama. ¿Qué pasó de la birria al salpicón de caguama? Pues resulta que no le rendía el guiso como tenía que ser. Ella vendía por tacos, órdenes y tostadas. Entonces decidió agregarle algunas verduras, como es la papa, la zanahoria, el chícharo y lo que aquí conocemos en Manzanillo y en Colima como fruta en vinagre. La fruta en vinagre consta de zanahoria y cebolla en vinagre, pero de tuba, que es una bebida tradicional del puerto de Manzanillo y de todo el estado de Colima. En el año de 1972 empieza la sobreexplotación gubernamental por medio de una empresa que el gobierno mexicano crea, que es Productos Pesqueros Mexicanos. Se da una explotación y un permiso abierto sobre la caguama, pero en 1990 pues estaban al borde de la extinción estas 3 especies, motivo por el cual empieza la veda y empieza la prohibición de todo el consumo y de todas las manifestaciones para poder mercantilizar a la caguama. Sin embargo, se piensa que el consumo de caguama no necesariamente tuvo que ver con la posible extinción de estas 3 especies. Por lo tanto, pues doña Concha vivió una veda impuesta y tuvo que pasar por varias etapas. Primero la de resistencia, luego la de adaptación y finalmente la de resiliencia. ¿Y cómo fue esa etapa de resistencia para doña Concha? Pues bien, esa etapa de resistencia para doña Concha consistió en hacer ciertas estrategias para poder seguir vendiendo su caguama, como ella lo decía, como ella lo dice. Mandaba a sus hijos al estado cercano de Jalisco, que es Barra de Navidad, para que pudiera comprar la caguama ahí. Sin embargo, la gente de pesca y los supervisores pues estaban muy atentos a las preparaciones de doña Concha. En realidad se pensaba que lo que estaban buscando pues era consumirla en lugar de seguirla prohibiendo. Entonces doña Concha optó por tener 2 preparaciones, una de salpicón de atún y otra de salpicón de caguama. Y a sus clientes más cercanos pues les vendía salpicón de atún con el gesto que los clientes y comensales le hacían y le preguntaban que si ahí abajo de su mesita tenía del otro salpicón. Y así fue como ella empezó con este proceso de resistencia. Este tipo de resistencia evitó hacerlo, puesto que los supervisores de pesca le quitaban la olla calientita y se la regresaban muy limpia el siguiente lunes. Entonces, pues ella dejó de hacerlo y la preparación con la que lo continuó fue, como ya lo mencioné, con atún. El atún es se encuentra también en la franja costera de Manzanillo, aquí en el Pacífico, y es un animal, un pez que se permite la pesca y comercialización sin ningún problema. La discusión. Se considera que la transformación y consumo de la birria de caguama al salpicón de atún se dio por factores socioculturales. De acuerdo a las fuentes documentales y al registro etnográfico, se observa que a través de la creación de la empresa Productos Pesqueros Mexicanos se dio auge y se moldeó el sistema económico del puerto y de todos aquellos que estaban involucrados en su venta, comercialización y consumo, que hasta nuestros días forma parte de la cocina de Manzanillo.
Como reflexión final, la transformación y consumo de esto refleja la historia, saberes, usos, costumbres, venta, comercialización y procesos de transformación que se ven manifestados en técnicas de preparación, cocción, protocolos de consumo, desarrollo de un gusto y sabor local a través de las características organolépticas de la carne de caguama. Doña Concha, considerada un ícono en el puerto de Manzanillo por esta preparación emblemática que sufrió cambios a lo largo de los años, hoy refleja la cultura alimentaria del territorio y permanece en el gusto de la comunidad y de turistas que buscan de lo propio del lugar. Se puede prestar atención a través de este fenómeno lo que en Dulzura y Poder Mintz menciona. Se debe de comprender como un fenómeno cultural particular, reconociendo a la multiplicidad de relaciones y procesos que existen en torno a la comida, como técnicas de preparación, procesamiento, distribución y consumo social de estos alimentos que van a variar culturalmente, de acuerdo a la historia y el contexto. En este caso, pues se vio primero un consumo y una comercialización abierta por parte de la empresa Productos Pesqueros Mexicanos y posteriormente la prohibición y veda por el gobierno mexicano. Lo que esto quiere decir que está condicionado este consumo por el significado tanto interno como externo de acuerdo al concepto de Mintz. Las dificultades que se tuvieron durante esta investigación principalmente se debieron a la pandemia por el COVID-19, ya que impidió un trabajo de campo continuo. También el hecho de que la tortuga siga en veda hace imposible que se haga una preparación de birria y salpicón de esta. Sin embargo, se logró hacer estos procesos de transformación y consumo a través del atún, que ese sí está comercializado y permitido en el puerto de Manzanillo. Finalmente, la percepción del gusto y del sabor queda en el imaginario colectivo de los pobladores del puerto de Manzanillo. Agradecimientos a Daniela Roxana Flores Méndez por su interés y apertura por visibilizar el legado de su familia al puerto de Manzanillo. A Doña Concha, a quien le agradezco por abrirme las puertas de su casa, que como ella dice, está hecha de caguamas. También a la señora Lourdes Méndez Covarrubias y al señor Omar Flores por las facilidades otorgadas a la presente investigación y permitir el ejercicio etnográfico en su restaurante de mariscos Doña Concha de Avenida México. Y a Osvaldo Avendaño, quien es también parte principal de esta empresa familiar. Finalmente, deseo hacer extensivo mi agradecimiento a todos los profesores que formaron parte de esta 10ª edición en Diplomado Cocinas y Culturas de México, quienes son pilares importantes para continuar con mi desarrollo profesional y personal desde esta área de la antropología de la alimentación. Gracias totales.